se me había perdido el botoncito para grabar, pero ya, a ver, empezamos a grabar. Bueno, les decía que felices Pascuas de Resurrección, bienvenidos. Ya solo tenemos 2 clases más y terminamos. Entonces yo, antes de seguir practicando el tema del Antiguo Testamento, y la forma como debemos de trabajarlo y debemos entenderlo, quisiera que ustedes me contaran en unos momentos cómo ha sido el curso de Antiguo Testamento, que han ido avanzando, que han ido comprendiendo, qué necesitan que se aclare, qué los tiene confundidos, si están entusiasmados y que me comenten cosas que pueden favorecer el curso, cosas que les puede ayudar a detectar algunas cosas. Entonces, si me hicieran favor. Solo que acuérdense que el tiempo corre. Si no hay nadie, empezamos a trabajar y entonces doy por hecho que todo lo tienen claro y está bien, ¿verdad? Y Betsaida, pues para mí ha sido de mucha riqueza. En realidad he aprendido mucho porque estaba casi que nula en este tema, ¿verdad? A pesar de que soy católica practicante. Creo que me ha ayudado mucho a hacer más conciencia de cómo debo de aprovechar hasta mi asistencia a la Eucaristía, ¿verdad? Y la forma de ver todos los textos bíblicos. Entonces, lo que yo quisiera es poder contar con una memoria de aquellas para que poder tener yo en la punta de la lengua todo, ¿verdad? Pero poco a poco, pero para mí ha sido de gran riqueza. Muchas gracias por todos los conocimientos que nos ha transmitido. No, a ustedes, Clarita, me da mucho gusto. Pero, digamos, acuérdense que nuestro diplomado es de predicación. Entonces, claro, el curso tiene que ver la forma o tiene que haber sido una herramienta, un elemento que les ayude, que les cambie, que les corrija, que les desarrolle el tema de la predicación, porque ese es nuestro diplomado, ¿verdad? Entonces, estamos viendo el Antiguo Testamento, pero ahora para hacer una predicción del Antiguo Testamento tenemos que saber algo y para hacer una predicación del Nuevo Testamento de cualquier cita tenemos que saber algo. ¿Sí, Nidia? Gracias, buenas noches, Betsaida. A mí, la verdad es que me ayudó muchísimo y la tarea que nos dejó ahorita para estas 2 semanas, creo que me sirvió todavía muchísimo más para ver la estructura de una predicación y el tema del Antiguo Testamento. Nunca me había imaginado, o sea, no sabía que es la base, ¿verdad? O sea, que ese es el contexto y luego ya pasarnos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y cómo Jesús se basa precisamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para cuando él predicaba, ¿verdad? Entonces, a mí el curso sí de verdad, me sacó de la ignorancia a nivel de cómo se puede construir una predicación, ¿verdad? El contexto que da. Y el último párrafo que usted nos ponía ahí de una estructura sencilla de una predicación en la tarea, ¿verdad? En donde decía cuál es el problema humano hoy, ¿verdad? Y la frase clave al final, que es como el cierre, ¿verdad? Entonces la estructura me parece de gran ayuda, el contexto, hasta llegar al cierre, porque también creo que muchas veces uno escucha prédicas que tal vez no dan un cierre, ¿verdad? Pero acá la estructura que usted nos propone, me parece que no hay como por dónde perderse, ¿verdad? Entonces, el curso pues, sí me ha ayudado muchísimo y lo que usted nos ha compartido también como para Espérenme un hacernos. momentito que mi perro se llevó se la llevó, se llevó mi pantufla. Yo puse, se la quería quitar, ella ponía la pata para que no se la quitara. Entonces me cayó mi pantufla. Ella ponía la pata, yo queriéndola quitar y ella ponía la pata que no. Bueno, ya la recuperé. Entonces, eso es interesante ver de que están ligados, pero hoy vamos a dar un pasito más
Pero bueno, me da mucho gusto que lo estén estructurando y lo hayan comprendido, porque más que partir de libros y de estar enseñando teoría, yo considero que hacer talleres y poner en práctica tal vez va dando un poquito más de seguridad en el uso de Sagrada Escritura y en la comprensión para transmitir, ¿verdad? Porque para transmitirle al otro yo tengo que comprenderlo primero. Entonces, no sé si hay, gracias, Miriam, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Sí, Judy. Judy, Buenas noches. buenas noches, Judy. Fíjese que yo quiero comentarle que la verdad que a mí, no sé si recuerda al principio del curso, pero yo le dije que definitivamente estaba a cero, ¿verdad? Yo quería entender para poder saber pues de qué estaba hablando. Entonces me ha ayudado demasiado porque ahora a veces con las lecturas del domingo, yo antes decía cómo relacionar primera lectura, salmo, segunda lectura con el Evangelio. A veces ni entendía la conexión que había, ¿verdad? Porque no sabía. Entonces, ahora que leo, yo digo, ya sé por qué, y me voy a leer a la Biblia, luego pues leo la explicación y yo ya entiendo, yo digo que porque ahora ya entiendo y se me dificulta un poquito porque la verdad no tengo experiencia ni práctica, pero ahí voy poco a poco. Eso es importante, que por lo menos ya estén entusiasmados en la comprensión y con la práctica van a ver y la lectura y utilizando algunas cosas. Hoy vamos a avanzar un poquito más y el tema de hoy, y aquí sí quiero mucho, mucho que colaboren conmigo, que platiquen, que me digan cómo lo ven, que sean totalmente honestos porque me van a ayudar también a un trabajo que yo estoy haciendo de una tesis. Y resulta que mi tesis de maestría tiene que ver con la predicación de Jesús vivo y resucitado hoy. ¿Cómo es esa predicación? Si esa predicación nos lleva al encuentro del resucitado, y como yo lo que he visto es que no nos lleva, que no, que la predicación está lejos de eso. La propuesta que yo hago en mi tesis es que, aunque sea, no tendría que ser la palabra, pero una monición donde al inicio de cada liturgia, si es Eucaristía, si es sacramento, de que sea, pero el hecho es que no se puede dejar de seguir anunciando el querigma, o sea, el primer paso, lo que ahorita estamos viendo en toda Pascua, lo que hace Pedro, lo que va a hacer cada uno. ¿Cómo se llama? Felipe es el primero que, ¿cómo se llama el primer mártir? ¿Se llama? Esteban. Esteban, o sea, cómo cada uno de ellos va anunciando a Jesús vivo. Y es que fíjense que el lenguaje traición. Esta semana estuve en una Pascua juvenil. Y bueno, como yo no es que estoy trabajando en todo eso, pero también estoy observando porque yo también soy estudiante. Y entonces también tengo que hacer propuestas, porque yo no estudio para tener un título, sino para realmente entender lo que pasa y cómo puedo proponer, porque no se trata solo de criticar, sino que cómo se puede dar un granito de arena que pueda contribuir para que esto mejore, para que de verdad el tema sea de un encuentro con el Señor. Bueno, si es Pascua Juvenil, obviamente estaban los jóvenes y había pues un conjunto de guitarras eléctricas y con música muy bonita, muy amena, y entre música pues un poco se hablaba, ¿verdad?, de pasajes del Evangelio. Pero había una pregunta que hacía al final de un canto, un pasaje y una pregunta. ¿Qué harían ustedes si Jesús estuviera aquí? Fue una pregunta. ¿Qué harían ustedes si Jesús hiciera tal cosa? Bueno, era una pregunta, ¿qué haríamos si Jesús? ¿Cuál sería ahí el problema entonces en la predicación? ¿Qué problema hay? ¿O no ve ningún problema?
Sí, el problema es que Jesús está, Ajá. entonces no puedo decir que haría si estuvieras, porque Él está. Entonces el lenguaje traiciona, porque está ahí, Jesús está vivo, está y grita y brinca, que brinca, que está vivo. Y termina la brincadera, la cantadera y toda la gritazón. ¿Qué harían ustedes si Jesús estuviera aquí? Mire, anuló totalmente lo primero, que fuera muy entusiasta la situación. Pero las personas no están conscientes de eso. Pero vea cuál es el problema. El problema no es que lo haya hecho así, porque nadie se dio cuenta, nadie, ni siquiera congregación religiosa que estaba ahí, nadie corrigió eso, nadie se dio cuenta. El problema, ¿cuál es el problema de fondo ahí entonces? ¿Cuál es el problema de verdad? No de ese grupo, ni de esa actividad. ¿Cuál es el problema real que hay? La transmisión de la doctrina con error. Pero antes de transmitirlo, ¿qué, qué es lo qué dijimos que es teología? Hay como varios pasos de la teología. ¿Se recuerdan que les pasé un video? ¿Recuerdan? Y en ese video daban los pasos de la teología. ¿Cuáles eran? Primero, ¿qué hay que hacer? Primero, estoy escuchando el anuncio, el querigma, lo escucho con atención. Luego trato de ver si lo comprendí, pensar, pienso que esto es para mí, que me dijo que es, lo entiendo, no lo entiendo, lo vuelvo a leer, pero tengo que entenderlo, comprenderlo desde mi pensamiento. Luego de que lo comprendo, lo entiendo y sé lo que escuché, entonces, qué voy a utilizar yo? ¿Qué elementos voy a utilizar yo? ¿O qué herramientas voy a utilizar yo para transmitir ese mensaje? Y si lo que voy a utilizar es la predicación, ¿cómo voy a hacer el bosquejo de esa predicación? Y luego, cuando hago todo eso, habrán personas que no tienen ese mismo enfoque. Entonces tengo que hacer, no, la palabra no es corrección, la palabra es una apologética. O sea, tengo que poner lo que es en su lugar y eso es defender la fe. O sea, esto es de esta manera. Así se debe de entender y así se debe de hablar. O sea, si Jesús está vivo, está vivo. Entonces, ¿qué haces tú con Jesús vivo? No, ¿qué harías tú con un Jesús si va a estar vivo o no va a estar vivo, o si va a estar aquí o no va a estar aquí? Porque entonces vean que el problema no, estamos haciendo una cosa, pero estamos partiendo de una idea, no de una experiencia. Estamos predicando ideas, conceptos, bonitos tal vez, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Sí me doy a entender lo que estoy diciendo? ¿Hay dificultad de la comprensión? Sí, Sí, perdón, Betsaida, a mí no mucho, no lo estoy entendiendo mucho, perdón. ok. Cuando yo estoy anunciando que Jesús está vivo, la primera que tiene que ser testigo de tiene que ser, ese anuncio tiene que ser desde mi experiencia vivida, no desde un pensamiento que me han transmitido, sino ¿está vivo o no está vivo? No porque dice la escritura, no porque me lo contaron, no porque es un dogma que tengo que creer, no. ¿Está vivo para usted o no está vivo para usted? Para mí sí, pero es que eso creo que es lo que me genera confusión porque recuerdo que en alguna clase anterior usted nos comentaba también de que no era tanto hablar como de nosotros y de nuestra vida o lo que en ella había sucedido o acontecido, sino que realmente era basarnos en la palabra de Dios, en la Por Sagrada Escritura. supuesto, sigo diciendo lo Entonces creo que mismo. esa es eso creo No, que fue lo que me porque confundió. aquí usted solo es el instrumento, el testigo. Usted no va a contar testimonios, usted va a anunciar al resucitado, pero para usted está vivo. Todo lo que usted va a decir no es que usted va a contar sus experiencias, sino que usted sabe su historia en su vida
cómo ha experimentado al resucitado. Eso no lo va a contar. Lo que va a contar es cómo el resucitado se hace presente. Por ejemplo, el Evangelio dice tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres lo van a buscar, el sepulcro está vacío, y entonces nosotros vemos esa realidad, se puede ver en distintas circunstancias de nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros tiene el testimonio de descubrir, de tener un encuentro con el resucitado. Ese encuentro no se dio solo a esas mujeres, solo hace tanto tiempo, porque la escritura no es información, no me está informando de lo que pasó hace 2000 años. Está dando un testimonio de personas que lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, comieron con él, y la transmisión es de testimonio cuando dicen que está vivo. Entonces, cuando yo voy a dar la predicación, tiene que partir, no entender el testimonio porque voy a contar yo mis experiencias. Ese no es su testimonio. Su testimonio es que usted lo experimenta vivo. Pero eso tiene que ser de verdad, porque al experimentarlo vivo, esas citas que usted encuentra en el texto, usted hace analogía con experiencias de su vida sin contarlas, pero cuando usted hace la predicación, van, como le dijera yo, van como concatenadas, porque son experiencias que luego usted ve en el texto que así es. Entonces su testimonio confirma el texto, o sea, confirma el testimonio de los apóstoles, no por algo que ellos están diciendo, sino por algo que usted vivió, sin contar lo que usted vivió. Ya, O perfecto. sea, Hoy el sí ya lo testimonio entendí. es que está vivo. Entonces, si eso es cierto, entonces el lenguaje que usted va a utilizar, en ese lenguaje va su testimonio, en el lenguaje. Por ejemplo, yo fui a la vigilia, bueno, yo fui a los oficios del jueves, del viernes y del sábado. Y a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, dijera el sacerdote muchas veces, bueno, estamos recordando aquí, estamos recordando, a eso vamos a recordar, ¿ve? Entonces, cuando vamos a una celebración, vamos a recordar, un memorial es un recuerdo, ¿no? Entonces yo tengo que entender y darme cuenta inmediatamente, porque si yo tengo esa experiencia, digo, yo no vine a recordar, yo vine a tener un encuentro personal con el resucitado, no vine a recordar nada. Claro que no lo voy a decir ahí a gritos, ¿verdad? Porque ahí me sacan, pero yo en lo personal, yo puedo decir, bueno, yo no vine a eso. Y si alguien me pregunta, pues yo digo, pues no, yo no vine a recordar nada. Hay una serie de cosas que son muy complicadas. La vez pasada también hay un tema a veces cuando los diáconos están predicando, pero ellos están haciendo como su práctica. Tendrían que tener a un sacerdote escuchando lo que están diciendo para ver si está bien o no, ¿verdad? Entonces, este diácono hizo una celebración de la palabra en el momento que era una Eucaristía. Obviamente no había un sacerdote, él hizo la celebración de la palabra. Pero cuando estaba hablando, dijo, bueno, nosotros en esta Eucaristía, y yo dije, pues esta no es una Eucaristía. Entonces, estaba una señora y dije, esta no es una Eucaristía, es lo mismo. No es lo mismo, le dije yo, no es lo mismo. Entonces, bueno, cuando vi que la confusión entonces yo me acerqué cuando se terminó y le digo, disculpe, joven, yo quiero hacer una pregunta. Eh, la celebración de la palabra y la Eucaristía, pues usted dijo que esta era una celebración de la palabra, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, pero usted dijo en la Eucaristía que estamos celebrando. No, yo no quise decir eso. Bueno, pues es que eso fue lo que dijo. Bueno, mire, es que al final es lo mismo. Disculpen, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, bueno, es que es lo mismo, porque al final van a recibir la Eucaristía, sí, pero no es lo mismo.
porque una se llama celebración eucarística y la otra se llama celebración de la palabra. En la otra solo están las proclamaciones de las lecturas y no hay consagración, solo hay una parte de la liturgia de la palabra, falta la otra. Y esa parte pues se complementa, en fin, yo dije, pero bueno, no es lo mismo. Y yo considero, le dije que cuando es horario de misa y va a ser celebración de la palabra, hay que decirle a la gente. La gente sabe, no, la gente no sabe y hay que decirlo, porque la gente está pagando una ofrenda, pues para que por sus cumpleaños, bodas, lo que sea, ¿verdad? Celebraciones o difuntos. Y está bien que se pueda hacer en la celebración de la palabra, pero no se hace. Realmente eso no va en la celebración de la palabra. Entonces hay una serie de confusiones, muchas veces desde esa perspectiva, y luego nosotros vamos y las repetimos, si no sabemos, ¿verdad? Si no sabemos, pues nosotros decimos, bueno, lo mismo, la verdad yo vine aquí, ¿a qué? Pues a recibir al Señor y ahí comulgué y es lo mismo. Es lo mismo. Pero eso la persona tiene que saber por qué no es lo mismo. Entonces, y a veces ahí es donde nosotros, para eso estudiamos. Y para eso, pues será que no les gusta, pero si ustedes se dan cuenta, si no es un pecado de omisión, porque ustedes se dan cuenta y, ay, qué pena, yo no puedo decirlo, porque entonces, y yo dije, ay, qué pena, señor, yo no quiero hacer problemas, pero es un diácono y tiene que saber lo que no está bien lo que está diciendo. Bueno, de todas maneras, como no soy obispo ni sacerdote, tampoco me hizo caso, ¿verdad? Entonces, pero ese es el problema, ese es el problema que tenemos. Entonces, que hablamos del resucitado que está vivo y que pegamos de gritos y decimos que está vivo, que está vivo, que está vivo, pero a la hora de lenguaje, de hablar, pues lo ponemos en el pasado o en otro, en una estantería de algo que hizo hace mucho tiempo, pero que ahora, pues no, ¿verdad? Entonces, yo quiero que se fijen eso y que me digan si ustedes lo ven, no lo ven o solo lo veo yo. Sí, yo sí, tienes razón, y dice, estamos aquí para, pues como no es estar Jesús vivo, sino como recordando, ¿verdad? Sí, sí, también escuché eso, ¿verdad? Ahorita en estos, también estuve en los oficios jueves, viernes y sábado, y sí, es lo que los sacerdotes dicen. Betsaida, ahorita mientras la escuchaba, pensaba en, no sé, es una sugerencia, que pudiéramos, de los ejercicios de las tareas que hicimos, de las prédicas, pudiéramos seleccionar una, digamos, todos, y que usted también nos diera una prédica, para luego como comparar con la que nosotros cada uno haya hecho y ver si realmente estamos como comprendiendo o usando el lenguaje correcto. ¿Verdad? Porque pues son 10 prédicas, pero como que nos pusiéramos de acuerdo que sea una, ¿verdad? Para Todas todos y que hagan también solo usted nos una, diga, digamos, para ajá, compartir. sí. Bueno, si les Las seis, parece. por ejemplo, a mí las seis tal vez fue la que más me gustó, que es la habla del dolor y de la crisis, ¿verdad? Eh, pero no sé si los demás están de acuerdo, si usted está de acuerdo en que pudiéramos hacer ese No, tipo de ejercicio. todo lo que sirva para que ustedes vayan desarrollando su aprendizaje y lo pongan en práctica, para mí yo acepto todas las propuestas que los enriquezcan definitivamente. Pero si solo usted lo quiere hacer o si hay alguien más que, de hecho usted hágalo. Ahora, si hay alguien más que quiere añadirse, pues se añade. Ahí si no, no, porque lo haga usted es suficiente, está bien. Y si alguien más cuando le escucha quiere hacer, quiere presentar lo que hizo y ver cómo lo enriquece o se enriqueció la de esa persona, el tema de hacer las presentaciones y compartirlas con los demás es para enriquecer, no es para otra cosa. Ya sea que veamos errores, si los vemos errores, pues ya sabemos que no los cometemos y si todo va perfectamente bien, pues ya sabemos que seguimos avanzando desde ese camino. O sea que todo lo que se hace, que se comparte con los demás, no es de ay, qué pena, sino que es como usted dice, ir viendo cómo vamos poniendo nuestro granito de arena para que todo se vaya endureciendo. Entonces, yo por mí encantada. Y si De hay acuerdo, alguno más gracias. que quiere hacerlo, pues
Bienvenido. Yo creo que Juan Carlos quería hablar hace un rato, yo vi su mano levantada. Sí, Betsaida, buenas noches. Eh, Quería compartir un poquito con el tema que estaba hablando usted, eh, de cuál puede ser el problema de fondo, ¿verdad? Ajá. Eh, Muchas veces nos llenamos mucho la boca, pero no lo sentimos, ¿verdad? Y es lo que pasó, por ejemplo, con Santo Tomás, ¿verdad? Que él, hasta que no vio a Jesús, no terminó de creer. Entonces nosotros escuchamos la palabra, vivimos la palabra, participamos de encuentros, de retiros, de misa y todo, pero al final como que nos hace falta un poquito y es donde siento donde podemos cometer el error. Por ejemplo, con eso lo que usted decía, decir, si estuviera Jesús aquí, si estuviera, o sea, porque no lo llegamos a sentir al 100%, como que nos hace falta un poquito para estar en plenitud, ¿verdad? Como dice también en el Evangelio, ¿verdad? Cuando va Juan y Pedro al sepulcro, hasta que Juan entró, vio y creyó, ¿verdad? Creo que nos hace falta un poquito de eso y obviamente pues como somos seres humanos cometemos errores. Los sacerdotes también cometen algunos errores a la hora de estar en la misa, en la homilía o algún tipo de instrucción que dan. Por ejemplo, le comento así rapidito, en la parroquia donde yo voy, en el altar habían puesto, estaba el crucifijo y pusieron al pie a Magdalena y a San Juan. Entonces uno de los sacerdotes dijo, ¿por qué la pusieron ahí? Ella no tiene que estar ahí, pero porque dice, ustedes no entienden la Biblia, no entienden la palabra de Dios, pero en el Evangelio de San Juan dice que Magdalena estuvo al pie de la cruz. Entonces, también en eso nos confunde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para poder ir orientándonos también? Porque yo fui a la Biblia y busqué los Evangelios y en el de San Juan sí dice, María Magdalena estuvo al pie de la cruz con María la Madre, con María Cleofas y María Magdalena. Entonces, es como a veces también esa parte no nos termina de cuajar para creer realmente y que nuestra experiencia de vida con Jesús sea plena ahorita en este tiempo de Pascua, ¿verdad? Que donde recibimos la resurrección de Dios. Bueno, para decir, ahí hay muchas cosas que decir, Juan Carlos. En primer lugar, una experiencia no es un sentimiento, porque hoy puedo sentir y mañana no puedo sentir. Entonces, lo que es necesario tener es el encuentro con Cristo. Ese es el primer punto. O sea, ahí ya va enfocada su predicación. Si nosotros vemos un poquito de debilidad o no sé qué palabra se puede utilizar en la predicación, en lo que sea, nosotros la debemos fortalecer. Toda la predicación que hagamos, toda, tiene que concluir a llevar a la gente que nos está oyendo al encuentro con Cristo. Porque eso es lo fundamental, la experiencia con el encuentro. El Papa Benedicto XVI decía, y ahí sí podemos decir decía, ¿verdad? Porque ya se murió. Entonces, pero está escrito. Y decía que en su encíclica, Dios es amor, decía que ser cristiano no es una religión, no es una idea, no es una filosofía, no es una buena decisión, sino es el encuentro con una persona. Entonces, nosotros, nuestra predicación tiene que estar siempre, el tema que sea, tiene que concluir o tiene que entrar o tiene que estar en todo el lugar en el encuentro con Cristo. Lo que nosotros queremos es que las personas se encuentren con Cristo, tengan ese encuentro personal. A partir de ese encuentro personal, la vivencia tanto de la persona que está predicando, si ya experimentó ese encuentro, como la que está escuchando, pues va a ser diferente, por un lado. Luego, con el tema litúrgico, el problema es este, Juan Carlos. En el altar, ¿verdad? La mesa.
en el altar solo puede estar un crucifijo y el libro, ahorita se me olvidó el nombre, pero bueno, es el libro gordo ese ¿cómo se llama? Ay, ahorita se me Misal, olvidó. ¿What? eleccionar. El misal que lleva ahí y que el sacerdote está leyendo y el sacerdote tiene que seguirlo. Fíjense que solo tiene que estar el crucifijo y dos candelas. No tienen que haber ni flores. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es la oración epícleta. Cuando es la consagración, el sacerdote preside, no es que él es el presidente, o sea, va presentando la oración junto con el pueblo al Padre para que envíe el Ay, Espíritu, ¿cómo? Bueno, transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esa oración epícleta está en todos los sacramentos. Y lo que significa es que es Dios Trino el que está actuando ahí en ese momento. Esa parte queda consagrada. Por eso no pueden haber ni flores. ¿Por qué? Porque esas flores se van a botar. Por eso no pueden haber otras imágenes, porque no pueden distraer el acto central que es Dios Trino. Hay una razón y la razón es litúrgica, no es bíblica. Si se fija, usted ve la escena bíblica y está, sí, pero en la liturgia todo se hace exactamente como está en la Biblia, pero a través de signos, porque Jesús está, pero está en el pan, está en el vino, está en la oración epícleta, está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Todo es a través de signos, no a través de figuras que van a distraer. Eso a la gente cuesta mucho, porque en primer lugar no lo explican de esa manera, entonces las personas no lo saben. Y después el problema es que regañan a la gente porque no lo saben, pero no la deberían de regañar porque no les han enseñado. Porque el pueblo, si es ignorante el pueblo es porque no ha tenido formación, no porque el pueblo quiera ser ignorante. Entonces nosotros tenemos, por eso nosotros estudiamos, porque queremos entender para ir a comentar a los otros igual, lo que hacen ahí en el Evangelio los personajes, llevar la misión, pero de verdad, lo que tenemos que llevar es al resucitado a todos lados. Ese es el sentido de la predicación. Vayan por todo el mundo y anuncien. ¿Pero qué? Que Él está vivo y que entonces hay que incorporarse en su persona con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es todo, ese es el anuncio. Ahora todo lo que tenemos en el Evangelio, pues van a ser enseñanzas. Jesús dice, ustedes dicen que soy maestro y señor. Lo soy. Pero si es maestro es que está enseñando. Entonces, lo que ahí está, nosotros lo tenemos que entender. Otra vez el mismo proceso. Primero pensarlo para entender. Luego estructurarlo para saber cómo lo voy a transmitir. Luego fijarme si hay otras ideas para presentarla a él resucitado, porque él sigue enseñando, no es algo que ahora lo estoy haciendo yo, es lo que está escrito ahí y solo yo lo único que hago es transmitir lo mismo que está escrito ahí, no es otra cosa. Entonces, pero yo tengo que entender esos mensajes y descubrir que muchas veces yo tengo que ir forzosamente al Antiguo Testamento para entender lo que Jesús está haciendo. Porque si yo no voy al Antiguo Testamento, no lo entiendo. Entonces, porque Jesús era judío, tenía una cultura judía, una religión judía, y sus prácticas eran judías. Era una persona religiosa, Jesús de Nazaret. Porque estoy hablando en pasado, porque estoy hablando de su humanidad. Jesús de Nazaret era un hombre judío con una religión judía, era con una cultura judía, vivió en un tiempo histórico concreto
en un lugar concreto, históricamente. Pero ahí es donde viene, y si ustedes se fijan, vean una cosa. Vean la cita de Primera Corintios, capítulo 15, versículo del 12 al 14. ¿Ya la tienen? Primera Corintios, ¿cuál? 15, 15. capítulo 15, versículos 12 al 14. Escuchen bien eso, por favor. Escúchenlo bien. ¿Lo leo, Betsaida? Sí, Clarita, por favor. Ahora bien, si se proclama que Cristo resucitó de la muerte, ¿cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra proclamación, es vana nuestra fe. Sigo un poquito más. Y nosotros resultamos ser testigos falsos de Dios, porque testimoniamos contra Dios diciendo que resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, ya que los muertos no resucitan. Se fijan en esos versículos. Ahí está diciendo de otra forma lo que yo les acabo de decir. Si nosotros, por ejemplo, venimos y hacemos un comentario, yo digo que después de que la muerte es como un sueño y que de ahí se acaba todo. Ya yo no creo que vaya a haber otra cosa. Yo voy a misa y comulgo y todo, pero eso no es posible. No entra en mi cabeza que eso sea así. Entonces, oigan lo que dice Pablo, no es que lo diga yo. Somos los más infelices. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos diciendo algo que no creemos, que no lo creemos porque no nos parece posible. Y lo expresamos de muchas maneras, aunque no estemos predicando. Por ejemplo, ¿será que me oye? Yo le hablé con él, ¿será que me escuchó? ¿Será que no me escuchó? ¿Será? Tanta forma donde simplemente no está. Incluso el tema de la oración, no pensamos que él tiene el protagonismo primero al hablar. Creemos que nosotros somos los que vamos y le dijimos primero la palabra. Y no es así. El protagonismo siempre es de Dios. Pero eso lo tenemos que entender en el texto, porque el texto es el que nos va a presentar a ese resucitado. Y lo que descubrimos entonces es que tenemos una fe débil en la resurrección, porque hay falta de claridad, falta de formación. O sea, tal vez